Bienvenidos y bienvenidas a La Lupa Azul, la sección de la Brújula Azul en la que ponemos la lupa en algunos temas, desde el punto de vista científico, aunque yo considero que al final lo que hacemos es explicar lo mismo, pero desde perspectivas distintas. En los últimos programas de La Lupa Azul hemos abierto el melón de los sentidos humanos. Los estamos estudiando en profundidad, con el objetivo de delimitar qué podemos hacer los humanos y qué no, y también cuál es la manera de percibir que tienen otros seres vivos del planeta. Así que ya hemos hablado de la vista y hemos hablado del oído y hoy vamos a comenzar a hablar del sentido del olfato. Así que bienvenido, Ignacio. Hola, Alicia. Oye, hasta ahora siempre nos has hablado de que los sentidos funcionan porque tenemos en el cuerpo una serie de células especializadas que recogen la información y la llevan al cerebro. Así que cuéntame cómo funciona esto del olfato. Pues la idea general es bastante parecida al resto de sentidos. En este caso, tenemos que pensar que un olor es simplemente una sustancia química en estado gaseoso, que se transforma en gas y llega hasta nuestros receptores. Entonces, podríamos decir que son sustancias químicas volátiles que entran en nuestra nariz. Llegan a una especie de moco nasal acuoso donde se disuelven y son transportados a unos receptores. Estos receptores, lógicamente, están entrando por nuestras fosas nasales en la parte de arriba, ¿vale? Esta zona se llama pituitaria, es donde se concentran estas células especializadas. La parte inferior de la pituitaria calienta el aire y lo limpia. Y la parte superior, que es la pituitaria amarilla, es donde están las células especializadas. Son estas células las que reciben por fin esa sustancia química y crean una señal eléctrica que ya vamos a ver que es muy interesante por dónde va. Para que te hagas una idea, esta zona tiene unos 5 centímetros cuadrados y unos 30 o 40 millones de células en nuestra pituitaria, los humanos. Pero en cambio, por ejemplo, un perro tiene 100 centímetros cuadrados y 200 millones de células, muchos más que nosotros. Muchísima diferencia. Bueno, pues estábamos con que esas células receptoras que tenemos en nuestra pituitaria amarilla son estimuladas y se genera una señal eléctrica, ya sabemos por nuestros nervios, que se dirige al bulbo olfativo y a la corteza cerebral. A ver, esto es muy interesante. El bulbo olfativo se encuentra en la parte inferior del encéfalo. A ver, imaginemos la cabeza, tenemos allí como la parte interna y allí muy protegido pues está la parte inferior del encéfalo, que está conectado con la amígdala, el hipocampo y el tálamo. Vale, son todo órganos que van a crear hormonas. Entonces, en el momento que empezamos a tratar con la gestión de hormonas, se van a producir cambios químicos importantes en nuestro cuerpo. De hecho, los que acabo de comentar, la amígdala, el hipocampo y el tálamo, son muy importantes para el procesamiento de la información y para las emociones. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una señal que llega hasta aquí. Se procesa. Ya hemos visto que, bueno, os acabo de comentar que son importantes para la gestión de las emociones. Y se manda al hipocampo de manera que se relaciona la memoria olfativa y el aprendizaje, ¿de acuerdo? Pudiendo llegar a una asociación de olor-recompensa, algo así como el perro de Pavlov. ¿Te suena, no? Sí, pero cuéntanoslo igual. El perro de Pavlov es un experimento que realizó Pavlov que consistía en que cada vez que le daba de comer a un perro hacía sonar una campanilla. De manera que generaba una respuesta en el perro, que en ese caso era que segregaba saliva, porque pensaba que iba a venir la comida. De manera que Pavlov vio que se realizaba un condicionamiento en el perro. Llegaba un momento que hacía sonar la campanilla y sin que hubiera ya un estímulo externo de la comida, ya sea del olor o del olfato, el perro ya comenzaba a segregar saliva. Estábamos produciendo un estímulo físico. Pero en este caso no está relacionado con las emociones. Imagino que lo que quieres decir es que a nosotros un olor lo que hace es despertarnos una asociación común con una emoción. Pues sí, porque todo este camino que vamos atravesando con la señal eléctrica pasa por estos controladores de las emociones y de las asociaciones, al final llega a la corteza orbitofrontal del cerebro, que es donde se realiza la asociación entre olores y sus consecuencias. Es decir, el típico olor a natillas o a cocina casera que te recuerda a lo mejor la cocina de tu madre o de tu abuela, ¿no? Te retrotrae a ese momento, ¿de acuerdo? Hay una memoria muy vívida de esas imágenes y esos olores. Entonces, ¿la asociación con los olores no es cultural? ¿No es distinta en una cultura y en otra? A ver, hay una parte de educación
qué es lo que nos resulta una comida atractiva o no. Por ejemplo, los típicos huevos podridos chinos que se entierran durante mucho tiempo, pues el tipo de olor con azufre que segregan a nosotros no nos resulta atractivo. Sin embargo, a lo que yo me refiero es que se estudió a 187 personas entre 20 y 50 años y se evaluó la sensibilidad a 10 componentes químicos presentes en los alimentos. Es decir, sacábamos como esa sustancia pura y íbamos viendo cómo reaccionaban. Y fue muy interesante porque además se analizó el genoma de dichas personas, es decir, se analizó su ADN buscando qué diferencias había entre ese ADN y viendo si podían percibir un olor o no. Y se encontró que los genes codifican los receptores olfativos, es decir, según qué genes tengas en el ADN, vas a crear unos receptores olfativos para ser capaces de percibir determinadas sustancias químicas. Y estas 187 personas, que eran de muy diferentes culturas, realmente lo que eran las sustancias químicas puras sí que eran capaces de percibirlas igual. Es decir, la ubicación geográfica no influía en la habilidad olfativa. Sí que es verdad que después hacemos asociaciones, igual que estaba explicando con el perro de Pavlov, de comida rica, comida no rica. ¿De acuerdo? Pero todos los seres humanos en ese sentido tenemos en nuestros genes la codificación para los olores. Esto es muy interesante porque igual que nosotros tenemos esa codificación en los genes, el resto de animales también les pasa lo mismo, tienen la codificación en sus genes. Pero si tú me estás hablando de genoma y de codificación en los genes, y nosotros los humanos pertenecemos a varias razas, ¿no? Tenemos la raza caucásica, tenemos varias razas, entonces cada una de las razas tendría que tener unos parámetros olfativos distintos. Es que creo que estamos mezclando cosas. Lo que son las capacidades para distinguir las sustancias químicas eran igual en los 187 candidatos. Muy bien. Luego ya lo que tú asocies a ese olor ya es distinto. Es decir, nosotros asociamos a lo mejor al olor de una rosa una idea más romántica, fresca, floral, y a lo mejor un esquimal no sabe muy bien qué es eso, pero es capaz de percibirlo también. Ok. Bueno, cuéntame cuántos olores percibimos. Esta pregunta es más difícil de contestar de lo que parece. Al principio se pensaba que éramos capaces de percibir muy poquitos olores, pero cuanto más se investiga, más se llega a la conclusión de que somos capaces de percibir muchísimos olores distintos. De hecho, desde mi punto de vista y por mi experiencia, el olfato ha sido uno de los sentidos denostados del ser humano, ¿no? Incluso como que estaba mal visto que los humanos o que los seres civilizados utilizásemos el olfato, ¿no? Sí, mi opinión personal y algún estudio un poco más serio sí que va en la misma dirección, es que durante el siglo XIX pues, hubo varios tratados de antropología y un poco clasificaron el sentido del olfato como un sentido pues, un poco primitivo, como que no estaba muy desarrollado en los humanos. Yo creo un poco porque en aquella época, en el siglo XIX, se intentaba ver que los humanos estábamos más desarrollados que los animales, y el sentido del olfato ha sido siempre un sentido muy antiguo, muy asociado a los animales, a seguir rastros, a la supervivencia. Entonces nos teníamos que alejar de ese contexto arcaico, ese contexto salvaje. Animal, ¿verdad? Sí, entonces fue un poco denostado, se pensó que los humanos realmente no olíamos muy bien, y se siguió con la idea hasta que cada vez más estudios indican que no, que el ser humano realmente estamos en la tabla media de los mamíferos, no estábamos mal, e incluso comparados con los ratones y algunas especies que están entre los primeros, hay determinadas sustancias químicas que somos mejores que ellos oliéndolas, lo que es algo muy curioso. Incluso hay gente que tiene el sentido del olfato muy desarrollado y es capaz de seguir rastros. Como animales que somos. Bueno, y entonces me estabas contando que en realidad no percibimos tan pocos olores como se creía, ¿no? Sí, antiguamente se pensaba que solo podíamos distinguir como 7 olores básicos, que lo que pasa es que es muy difícil porque todos los olores están formados por combinaciones de productos químicos. Para que os hagáis una idea, una rosa suma 275 compuestos aromáticos, pero tú cuando estás oliendo una rosa no dices, sí, aquí hay 200 y pico combinaciones de productos químicos, sino que notas pues un conjunto de un olor floral, quizá un poquito de almizcle, ¿de acuerdo? Entonces, al principio había una clasificación de 7, que es un poquito la que nos puede sonar a todos del colegio. La de etéreo, alcanforado, almizcle, floral, mentolado, picante y pútrido. Cualquier olor está formado por una combinación de estos 7 olores básicos.
un poquito más adelante, si escarbamos más, se ha llegado como a 10. Lo que pasa es que cada uno está dividido a veces en dos. Por ejemplo, se suele decir fragante floral, leñoso resinoso, frutal, cítrico, químico, mentolado o refrescante, dulce, quemado, podrido y ácido o rancio. ¿De acuerdo? Esta me gusta más porque sí que cubre, yo creo, una gama más amplia. Al final, para describir un olor utilizamos palabras y siempre es un poquito subjetivo. Además, es verdad que conforme vas diciendo las palabras sí que son muy evocadoras del olor. Sí, ciertamente es como nosotros describiríamos un olor. Hoy en día pensamos que podríamos distinguir unos 10.000 olores, o más bien una combinación de 10.000 olores, pero ha habido algún estudio en la Universidad Rockefeller de Nueva York que dice que podrían ser millones, puesto que al final es un problema de combinatoria. ¿Cuántas sustancias químicas podemos combinar para crear como un olor nuevo? Entonces se ha disparado la cifra, ya estamos hablando de 100.000 o incluso millones. No se ponen de acuerdo, pero cada estudio, digamos, abre todavía más puertas a seguir investigando y nos muestra un camino que no sabemos a dónde nos lleva. Bueno, en otros sentidos nos estuviste hablando de los parámetros de la vista, de los parámetros del oído. Cuéntanos cuáles son los parámetros del olfato, las limitaciones que tenemos perceptivas. Bueno, vamos a ver. Primero, en los parámetros que pueden ser de interés en el olfato tenemos 3. La intensidad, que sería una relación entre la concentración y la intensidad percibida. La relación es logarítmica, igual que cuando hablábamos del oído y del sonido, y decíamos que había una relación logarítmica en la intensidad, aquí también lo podemos llegar a calcular de la misma manera. ¿Qué es lo que significaba? Recuérdanos qué significaba que fuera logarítmico. Significaba simplemente que si se producía un avance de pequeño, o sea, si pasamos por ejemplo de 60 decibelios a 63, lo que estaba ocurriendo realmente era el doble de intensidad. O si se decía que un sonido tenía 60 decibelios a 70 decibelios, era 10 veces mayor. ¿De acuerdo? Es una escala, las escalas logarítmicas, digamos, son muy amplias. Una pequeña variación suele implicar una gran variación en la intensidad. Lo que quieres decir con esto es que subiendo un poquito la unidad de intensidad, en realidad a lo mejor lo que estás haciendo es doblar la intensidad del olor, ¿no? Sí, doblar lo que sería la concentración, esa percepción, esa intensidad percibida. Después, aparte de este parámetro de la intensidad, que sí que lo podemos clasificar de una forma logarítmica, tendríamos una descripción cualitativa, que es una capacidad de diferenciar olores. Esto, por ejemplo, a alguien que se dedica a la cata de vinos o a la cata de aceites o incluso la gente que trabaja en perfumerías es capaz de distinguir un montón de olores distintos, de sutiles matices, ¿no?, en cada uno de ellos. Entonces sería una descripción cualitativa, cómo tú lo explicas con las palabras. Entonces cuanto más vocabulario tengas y más amplios sean tus conocimientos, mejor puedes describir, ¿de acuerdo?, un olor. Esto nos indica que realmente el olor entonces se puede entrenar, ¿verdad? Sí. Como casi todos los sentidos, cuanto más, digamos, te concentres en él y vayas percibiendo los matices, pues más profundo, digamos, puedes llegar a apreciar esa intensidad y esos cambios entre los pequeños estímulos que te llegan. Entonces, en las industrias, por ejemplo, dedicadas a la cata de vino o a los perfumes, realmente tiene que haber un vocabulario específico para verbalizar todos esos matices de olor, ¿no? Sí, hay un vocabulario específico, es como cuando alguien huele vino, que pues se nota, a lo mejor te dicen, pues tiene aroma frutal o aroma floral o aroma a madera quemada, es decir, van poniendo una serie de adjetivos a esos estímulos que les llegan. Hay que tener en cuenta que asociamos una palabra a un estímulo que nos llega, que a lo mejor otra persona huele el vino, bueno, pues como le han dicho que esas palabras son lo que los describen, a partir de ahora lo define así, ¿de acuerdo? En cierta manera el lenguaje al final define los estímulos que percibimos. Y bueno, pues teníamos la intensidad, la descripción cualitativa y por último tendríamos la apreciación del aroma. Este es completamente subjetiva. Este sí que se ve afectada por la emoción y la cultura, ¿de acuerdo? Era lo que estábamos comentando, que una cultura oriental que tiene a veces comidas con más agrias, con más vinagre, con sabores distintos, por ejemplo, de la española, que te ponen una paella, tú hueles el arroz y el marisco, ya sabes, bueno, esto es una paella, esto se come, está muy rico. Y en cambio, pues el estilo que te pueden poner ahí es completamente
diferente. Entonces la apreciación del aroma, si es rico o no, esto es completamente subjetivo, este sí que es cultural. Como el típico huevo del que nos hablabas antes, que lo entierran en cal viva, ¿no? Y se pone de color negro y luego huele así un poco podrido y sin embargo para ellos es un auténtico manjar. Muy bien, Ignacio, pues creo que lo vamos a dejar aquí y el próximo día nos hablas de las enfermedades del olfato y nos hablas un poco de en qué nos diferenciamos de otros animales a la hora de percibir. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Además, ya veremos que es un tema muy interesante y con más connotaciones de las que pensamos. Vale, pues muchísimas gracias y hasta la próxima Lupa Azul. Hasta la próxima, Alicia.